Sí, buenas tardes. Para los estudiantes de grado octavo, Institución Educativa León 13, mis colegas del área de Ciencias Naturales, Germán García, Tania Góngora, Nubia Rodríguez, Sonia Cárdenas, coordinadora Cedil, Marta, nuestra rectora, licenciada Elvia María Rodríguez, y toda la comunidad educativa, para quienes va dirigido el video y quienes permiten este tipo de actividades. El día de hoy vamos a hablar de una temática referida en la guía número 9. Biodiversidad. Entonces, nos encontramos en bosque andino húmedo en Colombia y nos vamos a referir a la temática junto con otros conceptos que están ligados. Aquí nuestro refugio, ¿sí? Para poder estar más compenetrados con el entorno, con la naturaleza. ¿Listo? Bueno, entonces acompáñenme a hacer un recorrido en este sitio. Bosque andino. Todo es tropical porque estamos en zona tropical. Entonces, la biodiversidad, ¿cómo la entendemos? Como la riqueza biológica. Esa riqueza biológica habla de cantidad de especies y cantidad de individuos por especie. Repito, en la biodiversidad, entendida como la riqueza biológica, hay que tener en cuenta la cantidad de especies, ¿sí?, en un determinado lugar, y el número de individuos de cada una de esas especies. Entonces, ahí tenemos dos valores, dos variables. En el caso de Colombia, por su ubicación, ¿sí?, en la zona tropical, por sus condiciones geográficas también, no solo de latitud, sino esas condiciones geográficas generan diversidad de ambientes, lo que va a permitir que existan diversidad de organismos, iniciando por los productores. ¿Listo? Entonces, entendamos, por ejemplo, en este sector de este bosque, podemos observar que si hiciéramos una parcela, es decir, tomáramos un cuadrante de 10 metros por 10 metros, posiblemente encontraríamos muchas especies vegetales, muchas especies animales, ¿sí? Y de cada especie una gran cantidad, un buen número de individuos, teniendo en cuenta que haríamos una muestra solo por un tiempo determinado del día. No estaríamos todo el tiempo monitoreando los animales y otras especies que estarían acá, hongos, bacterias, etcétera. ¿Listo? Entonces, como lo pueden imaginar y como lo pueden ver, en este entorno tenemos muchas especies vegetales, obviamente, y muchos individuos de cada especie. Y asimismo, estos productores, esta gran variedad de productores va a permitir que subsistan gran cantidad de animales, hongos, bacterias, ¿cierto? Animales de todo tipo, invertebrados, lombrices, gusanos planos, crustáceos, ¿cierto? Insectos, 1000 pies, 100 pies, arañas, escorpiones, pseudoescorpiones, ácaros, garrapatas. Ya hablábamos de todo tipo de insectos, escarabajos, polillas, tijeretas, abejas, avispas, abejorros, moscas, zancudos, termitas, libélulas, mariposas polillas, etcétera, hormigas en general. Entonces, la gran variedad de diversidad vegetal de un sitio como este me va a generar una gran variedad de otras especies que son consumidores. Estos productores son los que hacen fotosíntesis, transforman sustancias inorgánicas en orgánicas, dejando una gran cantidad de energía disponible a los consumidores de primer orden, herbívoros, a los de segundo orden, tercer orden, ¿sí?, ya los carnívoros superpredadores. Entonces, un ambiente como estos, tan biodiverso,
tendrá muchos individuos predadores, consumidores de tercer orden, ¿listo? Quiere decir que hay una gran cantidad de energía disponible para los organismos y con ello pues la biodiversidad, aquí hay un líquen, vea, un líquen, una asociación, vea, una biodiversidad enorme, una riqueza biológica enorme. Colombia en general es así, solo mostrándoles una zona. Ahora vamos a hablar de otro concepto que está allí en esa guía número 9, aparte de la biodiversidad. Vamos a hablar de bioma. Para hablar de bioma, tenemos que imaginar o que pensar en una región geográfica muy grande. Kilómetros y kilómetros de ambiente, de vegetales, de animales, o sea, de fauna y flora, como la que está acá. Es decir, esto mismo durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, un área geográfica muy grande, con condiciones ambientales específicas, por ejemplo acá, la altitud, 1500 metros, humedad, más del 60% en promedio, muy húmedo el sitio, ¿cierto? De hecho pueden observar la nubosidad, aquí es muy húmedo, llueve, hace neblina, que también es humedad en el aire, agua dispersa. Entonces íbamos en bioma, unidad geográfica con condiciones ambientales específicas y con fauna y flora ligadas, dependientes, adaptadas a ese ambiente. Altitud, latitud, temperatura, humedad relativa, tipo de suelo, régimen de lluvia, régimen de radiación, vientos, etc. Bien. Ahora, y bueno, esperemos no perdernos. Soy especialista en perderme. Listo, vamos a ver qué pasa. Continuamos acá con la explicación. Continuamos con esto, lo hice intencionalmente pues para observar cómo aquí hay un relieve abrupto y todo esto genera también otros ambientes. Bueno, también en la guía número 9 vamos a hablar de ecosistemas. Entonces ya los biomas, que es pelucada, los biomas son unidades geográficas muy grandes, enormes. Cuando ya tenemos en cuenta mirar un poco más en detalle, ya hablamos de los ecosistemas. Entonces en un ecosistema como este que está aquí, tenemos unos factores bióticos y abióticos dependientes de esas condiciones ambientales, es decir, los factores abióticos, lo que no tiene vida, el tipo de suelo, la cantidad de luz, la calidad de la luz que llega acá, la cantidad de agua disponible en el aire, en el suelo, la temperatura, la altitud, todas las condiciones que hay acá en este sector, factores abióticos. Y el tipo de organismos, vegetales y organismos animales, hongos, etc. Habíamos hablado de invertebrados hace poco, pero aquí en este ambiente hay peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Listo? Entonces es una diversidad enorme. Y todos estos organismos se sostienen gracias a la enorme cantidad de energía que todos estos productores que ustedes están apreciando transforman. Entonces en este ecosistema tenemos individuos relacionándose entre sí, seres vivos, y relacionándose con su ambiente, en donde ellos están adaptados a vivir y sobrevivir. ¿Listo? Luego de hablar de ecosistema, también tenemos que hablar, sí, mis queridos estudiantes, de comunidad. Entonces, ¿qué es una comunidad? ¿Listo? Bueno, hemos llegado aquí al río. ¿Listo? Observamos esta exuberancia. Es un pequeño riachuelo. Muestra de gran cantidad de humedad. Bueno, en un ecosistema como este hay diversas comunidades. Entonces, ¿qué es una comunidad, profesor? Una comunidad consiste en agrupación de poblaciones, ¿sí? Agrupación de poblaciones, es decir, individuos de distintas especies que están en este lugar, en un mismo lugar y al mismo tiempo. Por ejemplo, observamos acá fácilmente la comunidad vegetal que hay aquí. Poblaciones de diversas especies de vegetales.
Si ven, por ejemplo, helechos por aquí, helechos por allá, ¿sí? Individuos, o sea, una población de vegetales, helechos, una población de árboles, una población de musgos, una población de marcancias, ¿sí ve? Diversas poblaciones vegetales, ¿sí? Diversas poblaciones vegetales conviviendo en un mismo sitio, ¿ya? Quiere decir esto que aquí observamos lo que es una comunidad, poblaciones de individuos de distintas especies, unos más que otros, conviviendo en el mismo lugar y al mismo tiempo. No es lo mismo la comunidad de hace un año. Quizá algunos no estaban hace un año, ¿listo? Y los que estaban hace un año, quizá algunos ya no están. Ya se han eliminado, cambiado, transformado, etc. Bien, ahora hablamos de poblaciones. Pues si hablamos de comunidad, que son conjunto de poblaciones, las poblaciones son agrupaciones de individuos de la misma especie. Por ejemplo, en esta piedrita tenemos poblaciones de marcancias, ¿sí? Un tipo de briófitas, poblaciones de celaginelas, poblaciones de musgos, estos que están acá, musgos, ¿sí? Entonces son varios individuos de una especie, junto a varios individuos de otra especie, varios individuos de otra especie, una comunidad, y la población, ¿sí? Individuos de la misma especie, esto es una población de marcancias, una población de celaginelas, una población de múcide, de musgos, etcétera. Aquí habrá una población de helechos, si los aprecian ahí, poblaciones de helechos, ¿ya? ¿Listo? Población, agrupación de individuos de la misma especie, que están en un mismo lugar y al mismo tiempo, ¿ven? Bien, aquí nuevamente, factores abióticos, tenemos agua, suelo, aire, luz, en el aire ¿qué? Gas carbónico, oxígeno también, y factores bióticos, los seres vivos. Entonces ya hemos hablado de comunidad, de bioma, de ecosistema, hemos hablado de población. Especie, ¿qué es una especie? Entonces una especie hace referencia a individuos con características similares, por ejemplo, una especie de ranas, así el macho sea un poquito más grande o más pequeño, sea un poquito más claro, más oscuro, tenga manchas, la hembra no, pero comparten características físicas, comportamentales, fisiológicas, similares. Pero lo principal para ser una especie es estar aislado reproductivamente de otras especies. Es decir, que esas ranitas, el macho de esa especie no se pueda aparear con hembras de otras especies. Ese aislamiento reproductivo, esa barrera biológica es lo que nos genera entender mejor el concepto de especie. Por ejemplo, los perros no son distintas especies. Un chihuahua no es una especie diferente de un rottweiler, ni es una especie diferente de un San Bernardo, ni es una especie diferente de un mastín napolitano. Todos son de la misma especie, Canis familiaris. Lo que tienen es variedad de razas en ese caso. ¿Listo? En el caso de las plantas no hay razas, sino variedades dentro de una misma especie. Hay casos donde individuos de especies diferentes se aparean y tienen hijos, excepciones a esta regla que acabo de mencionar de aislamiento reproductivo. Por ejemplo, un burro y una yegua, ¿sí? Asno y caballo, pueden tener un descendiente denominado híbrido, con muchas mejores condiciones físicas que los padres, pero es estéril, no puede tener descendientes. Las denominadas mulas, las hijas de burro y yegua, macho de asno, hembra de caballo, burro y yegua, son estériles, no pueden tener descendencia, pero son animales mucho más dotados, mucho más fuertes, más potenciados para el trabajo. Entonces, bueno, ya hemos hablado de especie, ahora vamos a hablar de un par de conceptos sencillos. Nicho y hábitat. ¿Qué es el nicho? Entonces el nicho es el rol, el papel que desempeña un organismo. ¿Ven? Aquí tenemos un mamífero que a pesar de ser domesticado, algunos de sus ancestros son salvajes todavía, se comportan, ¿sí? Salvajes. Estos a veces les da por ser ferales, a veces. Cazan y todo. En el monte los animales domésticos tienden a desarrollar ciertos comportamientos ferales, ancestrales.
Cerramos el comercial ahora. Nicho sería ese papel, ese rol que desempeña. Por ejemplo, un carnívoro de estos, ¿sí? ¿Qué papel desempeña? Pues ese es un heterótrofo carnívoro, se alimenta de otros. ¿Qué papel desempeña una plantica de estas? Pues es un productor, ¿sí? Produce energía. Una vaca o un herbívoro, ¿cuál es su papel? Su rol, pues ser herbívoro. ¿Listo? El cóndor, nuestro símbolo. Ese cóndor es un carroñero. Ese es su papel, ser carroñero. Muchos hongos, su papel, su rol en un ecosistema. Ser descomponedores. ¿Listo? Ese es el nicho, el papel, el rol que desempeña. Sea autótrofo o heterótrofo. Y carnívoro, herbívoro, omnívoro, consumidor de primer orden, segundo orden, tercer orden, productor, descomponedor, carroñero. ¿Listo? ¿Tenemos eso claro? Y para finalizar nuestra intervención de hoy, hábitat. El hábitat va relacionado con el nicho. Entonces, por ejemplo, en un sitio como este, el sitio en sí es un hábitat. Todo esto es el hábitat de las plantas que están acá, de las aves que viven acá, que hacen nido, que se alimentan, que se aparean, que toman agua. De los mamíferos, como el que ya vieron que vienen, y otros salvajes, coatís, roedores, etcétera. De las arañas, de los insectos, de los anfibios y los peces que aquí viven. Todos ellos, al estar acá, en este sitio, ellos están en su hábitat. Entonces el hábitat es ese espacio físico que tienen, donde viven los organismos, donde se desarrollan, donde progresan, donde crecen, donde mueren, son donde se aparean, donde hacen todas sus funciones, sus procesos vitales. Bueno, entonces espero que quede claridad con los conceptos, teniendo en cuenta que lo relacionamos aquí con claridad en el sitio donde estamos. Ahora, ¿cuál es la tarea? Pues muy sencilla. Su merced simplemente hace una maqueta utilizando materiales reciclados, materiales reutilizados, materiales que quizá ya no le sirvan en la casa, reusarlos, y crea un modelo como este, como el de este bosque andino, véanlo, bosque tropical andino, bosque húmedo tropical andino. Y pueden hacer el páramo, buscan allá, ya habíamos hablado del frailejón, del oso de anteojos, del cóndor, de todos estos seres que proliferan allá, del chusque, de los pastos, de todas esas especies de arbustos coriáceos, ¿sí? El mortiño, en el páramo, o los llanos orientales, el arrecife coralino colombiano, el manglar colombiano, el desierto de la Tatacoa, o el desierto de la Guajira, o el desierto del Infiernito en Boyacá, cualquier tipo de desierto, o nuestras selvas amazónicas, del Caquetá, Baupés, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía, el Piedemonte llanero, es decir, Piedemonte no, eso en el Meta, el Guaviare, Guainía ya son más cercanos a la selva tropical, es esa transición de los llanos, la sabana llanos orientales hacia la selva tropical. Colombia, todos los ecosistemas son tropicales, no lo olviden. ¿Por qué? Pues porque el país está ubicado en la zona tropical del planeta. Todos los ecosistemas en Colombia son tropicales. Entonces selva tropical, bosque tropical húmedo, porque también hay bosque tropical seco como en Santa Marta, ¿listo? Etcétera, etcétera. Bueno, jóvenes, no se les olvide la maquetica con colores, señalando los organismos, diciendo, vea, yo soy fulano de tal, esta es mi maqueta, con estos organismos que yo creé. Entonces usted hace ahí el modelito del frailejón, hace el modelito del cactus, del trupillo, del roble, del pino colombiano, de los quercus, los robles en Colombia, de las biófitas, de los helechos, sí, de los helechos arbóreos, de la ginela, bueno, todas las diversidades vegetales que hay, sí, las epífitas, por ejemplo, en estos bosques húmedos, en las selvas. Hace esos modelitos, crea su modelito, su esquema de ecosistema colombiano. Y ojo, mis niños, cuidemos esto. Esto es muy hermoso, esto es muy bello. Cuidemos a Colombia, conozcamos a Colombia para poder amarla. Uno no puede amar lo que no conoce. Bien, muchachos, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Me despido en este hermoso sitio. Solo escuchen. Escuchen la magia de la naturaleza. Hasta luego.